Vivimos bajo la sombra de una palabra que se ha vuelto ley sin que nadie la cuestione: karma. Se nos ha dicho que es la justicia definitiva, un equilibrio perfecto donde cada acto encuentra su eco. Pero mientras Occidente compra inciensos y habla de limpiezas energéticas, la cuna de este concepto nos muestra una realidad aterradora. Hoy vamos a viajar al corazón de la India, a las orillas del río más sagrado, paradójicamente, más devastado del mundo. Vamos a entender por qué el karma no es una ley de amor, sino una herramienta de control, y porque la misma fe que promete limpiar tu alma es la que permite que un río muera frente a los ojos de sus devotos. Quédate, porque vamos a borrar tu deuda con el universo. El karma no es una ley de la física que fue descubierta en la naturaleza, como la gravedad o el electromagnetismo. Es, en realidad, una de las herramientas de ingeniería social más antiguas y efectivas de la historia de la humanidad. Para entender cómo nació esta idea, debemos retroceder 3000 años y situarnos en el corazón de la India antigua, en un periodo de formación de estructuras sociales rígidas. En aquel entonces, la sociedad se estaba organizando bajo el sistema de castas, una jerarquía implacable que dividía a los seres humanos en categorías inamovibles desde su nacimiento. En la cima estaban los brahmanes o sacerdotes, y en la base más profunda, los parias o intocables, personas condenadas por su linaje a los trabajos más degradantes, a la miseria absoluta y al rechazo de sus semejantes. Aquí surge la gran pregunta que toda élite en el poder se hace: ¿cómo logras que millones de personas acepten una vida de sufrimiento, humillación y carencia sin que se rebelen? La fuerza física es costosa y genera resistencia. La solución fue mucho más brillante y siniestra. La fuerza metafísica. Los textos sagrados de la época codificaron el concepto del karma para ofrecer una explicación moral a la desigualdad. El dogma era sencillo pero devastador: tu situación actual no es fruto de la injusticia de los hombres, sino el resultado exacto de tus propios actos en una vida anterior. Si eras un intocable que moría de hambre, se te decía que en tu vida pasada habías sido un criminal o una persona impura. Si el rey era rico, era porque había sido santo. Al introducir esta creencia, las élites lograron algo que ningún ejército había conseguido: la privatización de la culpa. El oprimido dejó de mirar hacia arriba para exigir justicia y empezó a mirar hacia adentro con arrepentimiento. El karma eliminó la necesidad de carceleros, porque convirtió la mente de cada ciudadano en su propio juez. Se les prometió que la única forma de mejorar no era luchando por sus derechos hoy, sino aceptando su miseria con resignación para limpiar su historial y, quizás, reencarnar en una casta mejor dentro de miles de años. El karma no nació para iluminar el espíritu, nació para blindar el orden social, convirtiendo la injusticia sistémica en un castigo divino autoinfligido. Era, y sigue siendo, el sedante más potente para mantener la obediencia eterna. Si el karma fuera una ley real de purificación universal, el río Ganges debería ser, por pura lógica, el lugar más limpio, saludable y revitalizante del planeta. Para millones de personas en la India y en todo el mundo, el Ganges, o Ma Ganga, no es simplemente una corriente de agua, es una diosa viva descendida del cielo. Existe la creencia inquebrantable de que sus aguas poseen una pureza espiritual que no puede ser alterada por lo humano. Se dice que un solo baño en sus riberas tiene el poder de disolver instantáneamente las deudas kármicas de 1000 vidas. Sin embargo, cuando alejamos la lente de la mitología y aplicamos la lente de la ciencia, nos encontramos con una paradoja aterradora. Hoy, el Ganges es una de las arterias fluviales más contaminadas y biológicamente muertas de la Tierra. Cada día, el río recibe más de 1000 millones de litros de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento. A esto se suman los vertidos químicos tóxicos de las tenerías de Kanpur y los metales pesados de la industria pesada. Pero lo más impactante es la contaminación ritual: miles de cadáveres son arrojados al agua o incinerados a medias en sus orillas por familias que buscan la liberación final del alma de sus seres queridos. Aquí es donde el mito del karma muestra su cara más peligrosa: la desconexión absoluta con la realidad material. La fe ciega en la pureza incorruptible del río ha permitido su destrucción física. Debido a que los devotos creen que el agua es sagrada por decreto divino, muchos ignoran la evidencia del olfato y la vista. Millones de personas beben, se cocinan y se sumergen en aguas que contienen niveles de bacterias fecales miles de veces superiores a los límites de seguridad humana. El pensamiento mágico ha creado un escudo psicológico que impide ver el desastre ecológico. Si el agua limpia el karma invisible, entonces su estado físico parece no importar.
El Ganges es el espejo de lo que sucede cuando una cultura decide que la metafísica es superior a la biología. Es la prueba de que las creencias no cambian las leyes de la química. El río no necesita más oraciones ni más rituales de purificación kármica, lo que necesita son plantas de tratamiento de residuos, leyes ambientales estrictas y una población que entienda que la verdadera santidad de la naturaleza radica en su equilibrio biológico, no en un concepto místico. El Ganges nos enseña que el pensamiento mágico, cuando ignora la ciencia, no purifica el espíritu, simplemente envenena la vida bajo la promesa de una salvación que nunca llega. Uno de los aspectos más oscuros y menos discutidos de la doctrina del karma es lo que en psicología clínica y ética social denominamos doble victimización. En nuestra búsqueda desesperada por darle sentido a un mundo que a menudo parece caótico, hemos adoptado la narrativa de que todo pasa por algo o de que el universo es una balanza perfecta. Pero esta idea, que a simple vista parece reconfortante, es en realidad un arma psicológica de una crueldad inmensa. Cuando alguien atraviesa una tragedia, ya sea un diagnóstico de enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido en un accidente o el impacto devastador de un desastre natural, la doctrina del karma no llega para ofrecer consuelo, sino para presentar una acusación. El karma le susurra al oído al que sufre la pregunta más tóxica posible: ¿qué hiciste para merecer esto? En lugar de recibir una mano extendida y una empatía pura, la persona es sometida a un juicio moral invisible. Si crees que el universo es justo y que cada uno cosecha lo que siembra, entonces, por definición, el que sufre algo habrá hecho para atraer esa desgracia. Esta mentalidad no solo destruye la paz mental de la víctima, hundiéndola en un mar de culpa por pecados que ni siquiera recuerda, sino que también erosiona la compasión de quienes la rodean. Bajo la lógica kármica, la solidaridad se vuelve innecesaria o incluso contraproducente. Si yo creo que el dolor de los demás es su proceso de aprendizaje o el pago de una deuda de vidas pasadas, dejo de sentir la urgencia moral de intervenir o ayudar. No te metas en su karma, dicen muchos entusiastas de la nueva era, utilizando esta creencia como una excusa elegante para justificar su propia indiferencia y falta de compromiso social. Es una filosofía que, bajo una máscara de espiritualidad profunda, nos vuelve jueces implacables y espectadores pasivos del dolor ajeno. Esta creencia es la muerte de la empatía real. Nos quita el derecho a ser víctimas inocentes de un universo que, a veces, simplemente es injusto por azar. Al aceptar el karma como ley, aceptamos que las violaciones, las guerras y las hambrunas no son injusticias que deben combatirse, sino ajustes de cuentas cósmicos que deben aceptarse. En este proceso, perdemos lo más valioso que tenemos como especie, la capacidad de abrazar al otro en su dolor sin condiciones y sin preguntas. El karma nos enseña a buscar culpables donde solo hay seres humanos sufriendo, convirtiendo nuestra moralidad en una fría contabilidad de deudas invisibles. En el siglo XXI, el karma ha dejado de ser una herramienta de las castas antiguas para convertirse en el producto estrella de la industria del bienestar y la autoayuda. La nueva era ha tomado este concepto milenario de control social y lo ha empaquetado como una mercancía de consumo masivo, transformándolo en un negocio multimillonario que se alimenta de la insuficiencia humana. Hoy, los gurús modernos y los coaches espirituales no te hablan de leyes védicas, te hablan de bloqueos de abundancia y frecuencias vibracionales. Te dicen que si no tienes el éxito financiero que deseas, o si tus relaciones afectivas fracasan una tras otra, no se debe a factores económicos, sociales o psicológicos, sino a que arrastras deudas kármicas que aún no has saldado. Es, sin lugar a dudas, el fraude comercial perfecto, porque se basa en una deuda que es absolutamente imposible de verificar. Te venden primero la enfermedad, un pasado místico que no puedes recordar, pero que supuestamente está saboteando tu presente. Una vez que han sembrado la duda y la culpa en tu mente, te venden la medicina. Un curso de cientos de dólares para limpiar tu linaje, una sesión de lectura de registros acásicos para ver tus vidas pasadas, o un retiro de sanación energética que promete borrar tu historial cósmico. Es un mercado que se ensaña con la vulnerabilidad de las personas que atraviesan momentos de crisis, ofreciéndoles soluciones mágicas a cambio de sumas reales de dinero. Lo más siniestro de este negocio es que no existe la rendición de cuentas. Si después de pagar el curso y realizar todos los rituales tu vida sigue sin mejorar, el gurú siempre tiene una salida preparada, tu karma es demasiado pesado, tu alma todavía no está lista para recibir la bendición, o no tuviste la fe suficiente durante el proceso. Nunca es responsabilidad de la técnica o del guía,
siempre es culpa de tu historial espiritual invisible. Han convertido la búsqueda de paz en una contabilidad obsesiva y angustiante, donde el individuo vive en un estado de auditoría constante, tratando de acumular puntos positivos como si el universo fuera un programa de fidelización de una empresa. Esta mercantilización de la existencia nos impide vivir de forma auténtica. Ya no hacemos el bien por una convicción ética o por amor al prójimo, sino como una inversión para obtener beneficios futuros. Ya no evitamos el daño por respeto a la vida, sino por miedo a que la factura nos llegue con intereses en el próximo ciclo. El mercado del karma ha secuestrado nuestra moralidad y la ha convertido en un trámite bancario del espíritu, donde la paz se compra y la libertad se posterga. Al final, los únicos que se limpian de sus problemas son los bolsillos de quienes promueven estas estafas, mientras el buscador queda atrapado en un ciclo infinito de deudas inexistentes. Llegamos al final de este viaje y nos enfrentamos a la pregunta inevitable: ¿cómo es la vida cuando te atreves a dejar de creer en el karma? Muchos temen que, al abandonar esta supuesta ley, el mundo se convierta en un lugar caótico, sin sentido o carente de moral. Pero la realidad es exactamente la contraria. Al eliminar la idea del karma, no pierdes la brújula moral, recuperas tu mayoría de edad existencial. La ética real no nace del miedo a un castigo cósmico oculto, ni del deseo egoísta de obtener un premio en una vida futura que nadie ha visto. La verdadera bondad nace del respeto profundo por el ser humano que tienes frente a ti en este preciso momento, en este único mundo que compartimos. Vivir sin karma significa aceptar una verdad que es, a la vez, aterradora y maravillosa: el azar existe. Aceptar que la tragedia puede ser aleatoria no te hace culpable, te hace humano. Al quitarte la venda del karma, entiendes que el río Ganges no se salvará con más oraciones o rituales de purificación mística, se salvará con plantas de tratamiento, con ciencia y con leyes ambientales que respeten la vida biológica. De la misma manera, tu propia vida no se transformará mediante limpiezas energéticas de deudas inexistentes. Tu vida se transforma a través de decisiones conscientes, de la gestión de tus emociones reales y de acciones concretas en el mundo físico. La verdadera libertad consiste en mirar al universo y comprender que está en silencio. No hay jueces en las estrellas, no hay una contabilidad secreta de tus errores de hace 1000 años y no hay un destino prescrito que te condene al sufrimiento. Tu cuenta está, por fin y para siempre, en cero. No eres un proyecto defectuoso que debe pagar deudas de un extraño que ya murió. Eres una posibilidad biológica única y preciosa, con el poder absoluto de decidir quién quieres ser a partir de hoy. Al cerrar este vídeo, quiero que sientas el peso inmenso que se quita de tus hombros. Ya no tienes que pedirle perdón a las estrellas por existir. La bondad es tu elección personal, no una transacción bancaria con el cosmos. La felicidad es una construcción diaria, no un premio de lotería metafísica. Al final, lo que queda no es una deuda, sino una oportunidad. Este momento, este aire que respiras y esta conciencia que posees son tu única y verdadera propiedad. El karma muerto, en su lugar ha nacido tu derecho a caminar con la frente en alto. Deja de mirar hacia atrás buscando culpas y empieza a mirar hacia adelante buscando posibilidades. Eres libre. El resto de tu vida te pertenece solo a ti.